Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Pues bienvenidos a este nuevo video podcast de Personas que lo cambian todo. Es un podcast donde intentamos traer a personas que con su trabajo, en su día a día, pues influyen en transformar este mundo a un poquito mejor. O también porque han vivido un suceso extraordinario y después han decidido que a través de ese suceso pues sirva para intentar ayudar a otras personas a que también puedan disfrutar de la vida y hacer que este mundo, que su entorno en el que se mueven, pues sea un poquito mejor. Y hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial, una persona que, bueno, es mexicano, se tiró 290 días secuestrado dentro de una caja, literalmente una caja, un espacio de 1,5 por 2 metros, con luz artificial, con sonido a pleno volumen todo el tiempo, y donde sobrevivir a todo ello durante 9 meses y medio, teniendo en su casa mujer, un niño de 3 años y medio y una niña de un añito de cumplidos. 1 año cumplidos. Y todo esto, pues ahí dentro, durante 290 días, posiblemente el secuestro más largo en México. Él es Alberto de la Fuente y de la Concha, que hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros, una persona que después de haber sobrevivido a este impacto, a este momento, decidió pues no callarse con muchas otras personas que lo han vivido esto y por miedo quizás pues callarse, sino decir, quiero que esto sirva para poder ayudar a otros a que, o por situaciones parecidas, o porque están viviendo situaciones extremas, pues pueda mi experiencia de vida servirles para algo. Este es Alberto de la Fuente y de la Concha, como digo, natural de México, que un día decidió pues escribir esto en un libro que se llama La Caja, a través de una editorial en España, que es la editorial Medialuna, y decidió pues hacer que el mundo conociera su historia. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. No, pues muchísimas gracias a ti, a Javier, por la invitación y que me vuelvan a abrir los micrófonos en España. Para mí realmente pues es un agasajo. Como bien lo dijiste, es el país donde tuve la oportunidad de publicar mi primer libro y pues gracias a esto pues mi testimonio, mi historia pues se ha dado a conocer ya por varios lugares del mundo, afortunadamente, no solo España y México, sino que yo he tomado un poco la misión y la estafeta de pues, gritarle al mundo que este tipo de historias siguen sucediendo en este siglo XXI, ¿no? Que podríamos decir entre comillas moderno, pero siguen sucediendo también estas historias de piratas y bucaneros, donde desafortunadamente reina la impunidad y por eso siguen sucediendo. Probablemente sí esté dentro de los 10 que han tomado pues, más tiempo en librar a la víctima. Conozco incluso un amigo, porque todos se vuelven amigos, colegas, las personas que han sufrido este tipo de delitos, que estuvo 13 meses y medio, ¿no? Y créeme que de 9 meses y medio a 13 meses y medio, en un lugar donde cada minuto es como contabilizar un año, hay una gran diferencia. Entonces no me quiero poner esa medalla, ni siquiera me interesa, pero bueno, sí fue un secuestro muy, muy largo y sobre todo en unas circunstancias muy, muy duras, ¿no? Y Alberto, ¿y hoy cómo estás? Pues mira, el secuestro pasó a finales de noviembre del 2016 y terminó el 14 de septiembre del 2017. Eso quiere decir que llevo 8 años de libertad y 9 años de que, pues tristemente comenzó esta historia de terror. 8 años que creo que ha habido altas y bajas. Creo que no sales de un secuestro y el día siguiente es como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Hay que cauterizar las heridas, procesar todo ese dolor que
que se sintió durante tanto tiempo, esos miedos que se sembraron y ahora no sabes cómo enfrentarlos. Pero creo que dentro de las circunstancias, creo que me encuentro bien. Siempre, cuando me preguntan eso, siempre respondo, pues sería bueno preguntarle a mi mujer, porque yo te puedo mentir, ¿no? Yo te puedo decir estoy excelente, estoy mejor que nunca, pero realmente pues son los familiares los más cercanos los que realmente son un termómetro de cómo me encuentro, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que yo he tratado es capitalizar esa mala experiencia, enfrentarla, ir borrando un poquito todo lo malo, todo el sufrimiento y quedándome con todo eso bueno que aprendí en el cautiverio, ¿no? Porque tuve 290 días de introspección absoluta, ¿no? De hacerte preguntas filosóficas que yo creo que ni Platón ni Sócrates se hicieron. Entonces lo que aprendí fue que la vida es un instante y hay que aprenderla a disfrutar al máximo posible. Y pues sí, salió un Alberto muy distinto al que entró 9 meses antes, sin duda alguna, y quiero pensar que un Alberto hoy mucho mejor. Vamos a conocer a Alberto, ese Alberto del antes, del durante y del después, porque el relato está muy bien contado aquí en la caja. Este es un libro para los que puedan estar viendo este video podcast, es un libro magnífico donde se cuenta el relato perfecto de todo ello, como digo, editado por Editorial Medialuna y donde, bueno, pues todo el mundo lo puede encontrar en cualquier librería, en Amazon, en cualquier sitio. Pero nos interesa mucho Alberto. ¿Quién era Alberto antes de este secuestro? Pues mira, a mí me secuestran cuando yo tenía 37 años y justo era un periodo de mi vida donde todo iba fluyendo demasiado bien, tanto en el tema económico como en el tema familiar, ¿no? Creo que se estaban como cristalizando muchas cosas por las que había venido trabajando muchos años antes y donde no veía mayores nubarrones negros en el horizonte. Jamás en mi vida yo pensé que pudiera ser víctima de un secuestro, aunque en México seguramente han oído que es un delito bastante común, entre comillas, pero pues hay esta mentira que nos hemos hecho los mexicanos de que solo van por perfiles muy, muy altos, ¿no? Los muy, muy ricos, los millonarios. Y eso tal vez sí fue una verdad hace un par de años, cuando en los 90 se detona esta industria, porque es lo que es. Y en ese entonces sí empezaron a ir por gente pues con una riqueza muy considerable. Pero yo creo que estas personas muy acaudaladas en su momento empezaron a tomar ciertas precauciones, se empezaron a blindar de cierta manera. Tú no estabas dentro de No, a ver, personas ricas. yo soy una persona que tengo un buen vivir. Mi familia es gente honesta, de trabajo, de toda la vida, pero sin tener una fortuna, que estemos en una posición súper privilegiada en Forbes, ¿no? En ese tipo de cosas. Y es un poco lo que ha pasado en México, ¿no? Cambió la modalidad, el modus operandi de estos secuestradores. Un momento que se dieron cuenta que ya era prácticamente muy difícil o casi imposible secuestrar a estos súper ricos, porque pues se llenaron de guardaespaldas, de autos blindados, en fin, ¿no? Requería mucha logística y mucha gente poder llevarse a secuestrar a este tipo de gente y empezaron a cambiar el perfil, gente de clase media, media alta, que vulnerables, ¿no? A mí cuando me sucede esto yo no tenía ningún tipo de seguridad, mi vehículo era común y corriente, no tenía un chofer. Seguridad. No, porque nunca me sentí una persona vulnerable a ese tipo de delito en específico. Digo, estamos hablando de un país donde la problemática social es complicada, donde hay todo tipo de delitos al día, ¿no? Pero en especial, insisto, nos hemos vendido que solo es para un target muy, 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 muy especial y por eso pues vamos por la vida vendiéndonos que no nos va a pasar absolutamente nada y bueno, pues sucedió, ¿no? Y en aquella época, Alberto, antes del secuestro,
¿Cuáles son tus prioridades como persona? Pues mira, a los 37 años yo creo que eres un caballo desbocado, ¿no? Creo que tienes muchos sueños que perseguir. Realmente sí, el tema del negocio, del dinero, era bastante importante en esas épocas de mi vida. Sin embargo, también te puedo decir que había consolidado una familia unos años antes, ¿no? Como te dije, bien lo dijiste, y bendecido con dos preciosos hijos, lo cual de alguna forma también hacía una balanza en mi vida. Pero bueno, sí, todas mis prioridades de alguna forma cambiaron después de este suceso. Por ejemplo, el tema de la acumulación de la riqueza, de ser el empresario más importante, el más grande, hoy por hoy no es mi prioridad. De alguna forma me salí de esa carrera. No quiere decir que el dinero ya no sea importante, porque desafortunadamente pues es el medio para hacer muchas cosas, ¿no? Pero ya no es una obsesión, ¿no? De hecho, cuando salí de la caja, durante mucho tiempo quise como tratarles pues de permear esta idea a muchos amigos míos, ¿no? Que los veía demasiado obsesionados con ser los más ricos del cementerio. Yeah. Y bueno, la verdad es que no me escucharon absolutamente nada, pero sí tenía como pues esta obsesión de decirles, a ver, ya muchos de ustedes ya tienen lo suficiente, ¿no? Y creo que están descuidando otras cosas que también son muy importantes. Y yo creo que también parte fue cuando ya me di cuenta que no me escuchaban mucho, también por eso empecé a sacar todos estos sentimientos, estas ideas, estas reflexiones en el libro y todo lo que yo viví ahí dentro, ¿no? Claro, porque tus amigos te conocían antes de haber estado en la caja. Te han conocido ahora después, ¿eh? ¿Y ellos qué te dicen? ¿Que has cambiado? Mira, es muy difícil que la gente se dé cuenta que has cambiado. Y yo tampoco he intentado como demostrar que realmente ha habido un gran cambio. O sea, el que realmente se quiere dar cuenta está muy bien, y el que piensa que sigue siendo el mismo también. No tengo que demostrarle a nadie eh, pues que ha habido realmente un cambio en mi persona. Eh, Me he vuelto mucho más huraño. La verdad es que me he vuelto una persona mucho más de casa, mucho más de mi familia. Creo que hay que decirlo claro. Me podrán oír en otras entrevistas diciendo las razones por las que creo que peleé tanto por regresar y recuperar mi libertad. Pero la principal razón, y la que me aferré y por la que pedí 1 millón de veces, y por la que incluso en los momentos más oscuros, cuando pensé que ya no iba a salir de ahí vivo, me volví a aferrar, era la idea de no dejar esos 2 niñitos huérfanos. Entonces la realidad es que este nuevo Alberto ha sido un padre de familia ultra presente. Creo que esa ha sido mi principal prioridad. Ahorita fuera del aire te comentaba, pues ya llevo un par de semanas acá en Europa haciendo unas vacaciones fantásticas con ellos. Cada vez que tengo un excedente, cada vez que puedo hacerlo, ya no invierto mucho en cosas materiales, sino en este tipo de momentos que sé que van a ser invaluables. A mí me robaron 290 días de mi vida, pero hubo un punto que en esa caja yo dije, el tiempo que me robaron yo lo voy a triplicar. Y eso es lo que he estado tratando de hacer estos 8 años de libertad, volviendo a tratar de recuperar ese tiempo perdido, esos momentos perdidos. Obviamente pues no pude ver los primeros pasos de mi hija, los primeros dientes de mi hija, la primera vez que dijo papá, que pues para mucha gente que no ha vivido un secuestro, probablemente no dimensione lo importante que es eso. O mucha gente estando en libertad también se los perdió por un tema de estar de workaholic en el trabajo o con los amigos en la taberna, en fin, ¿no? Pero bueno, yo sí valoré muchísimo todo eso y me prometí eso que te digo, que si salía iba a optimizar el tiempo que me dé la vida lo máximo posible. De hecho, hoy en día yo digo que estoy viviendo tiempos extra. Hay una estadística que es bastante desafortunada en México, que de 5 secuestros ya regresan 3 vivos. Entonces realmente eres una moneda al aire. Y sí, en mi secuestro en particular, yo creo que cuando a mí me seleccionan, sí hubo pues un error, ¿no?, de la persona que nos puso ahí. Yo creo que hubo una
falsa percepción de la fortuna familiar. Y entonces sí, las negociaciones fueron largas, muy tensas, y yo creo que muchas veces estuve muy cerca de morir ahí. De hecho, yo tuve muy poca interacción con mis captores. Yo creo que me secuestró pues lo más sofisticado que existe en el negocio como tal. Y, por ejemplo, no teníamos interacción verbal entre nosotros, ¿no? Cosa que fue muy duro, porque eso quiere decir que fue casi un año de estar en completa soledad dentro de esa caja. Pero cuando ya regresé y retomé mi libertad, me enseñaron los comunicados de negociación y fueron durísimos, porque ahí sí hubo 3 o 4 en particular donde puntualmente ya se especificaba que estaban a punto de matarme o de empezarme a rebanar los dedos o cosas así, que fue muy fuerte ahora empezar a saber la información de fuera, ¿no? Cosas que yo no supe mientras estuve cautivo. Sí, la familia tuvo que ser terrible. ¿Tienes más hermanos, Alberto? No, yo soy hijo único y estoy casado con una hija única. Entonces realmente mi tribu, como yo le llamo a mi familia, es muy pequeña. Y bueno, ellos vivieron otro infierno estando fuera de esa caja, ¿no? Ni siquiera quiero decir que yo fui el que más sufrí. Yo creo que cada uno de ellos, desde su perspectiva, desde el rol muy específico que les tocó jugar, pues también fue terrible, ¿no? Por eso yo digo que un secuestro es un delito pues muy cruel, porque no solo le afecta al que está privado de su libertad, sino todos los que están ahí afuera, ¿no? Pero bueno, ellos la verdad es que hicieron una labor increíble. Y mi esposa, por ejemplo, pues asumió un cargo de papá y mamá y hizo que de alguna forma mi ausencia fuera lo menos doloroso posible para mis hijos, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y yo de alguna forma agradezco que esto haya sucedido cuando ellos eran demasiado chiquitos, porque ahorita, por ejemplo, tienen 10 y 12, y pues sí, sería muy difícil taparles la historia o maquillarles la historia, ¿no? Ya ahorita ya lo ven todo, lo escuchan todo. De alguna forma, pues cuando sucedió esto, pues les vendieron una historia de que de hecho yo estaba trabajando en España y que todo estaba bien y que yo hablaba en las noches, pero por el tema de uso horario, pues siempre estaban dormidos cuando yo me comunicaba, y de alguna forma pues se la fueron llevando y bien. La verdad es que no tengo más que agradecimiento, y también tuvieron un temple y una fuerza extraordinarios. Y habéis logrado perdonar. Digo, habéis, porque tú, tu esposa, tus padres, sus padres, habéis logrado perdonar. Mira, es una pregunta bastante compleja, pero te voy a decir una cosa. Yo al día de hoy no tengo la certeza de quién me hizo eso. Entonces es muy difícil ponerle la cara a los villanos de mi historia, lo cual también complica pues la respuesta a lo que me preguntas. ¿Qué pasó? Al principio pues estaba muy enojado con el sistema, con el gobierno, con la policía, con los jueces, con mi país, ¿no? Porque ya que no le puedes poner una cara al villano, pues entonces tienes que encontrar a un culpable. Pero realmente si te clavas en el odio, en la venganza, en tratar de perseguirlos, ¿no? Porque bueno, también sé de ex secuestrados que una vez que recuperan su libertad, su misión de vida es cazarlos, ¿no? Y creo que tiene pues mucha lógica. Pero lo que yo he tratado de hacer durante estos años, y te voy a decir que fue una decisión difícil de tomar, fue ir dejando toda esa ira, todo ese odio, todos estos sentimientos negativos en esa caja y tratar de recuperar mi vida, mi libertad, que tanto peleé por, y tratar de no envenenarme ya en el mundo real, porque sería una pérdida de tiempo, una pérdida de energía, y yo lo que quiero es tratar de vivir lo más feliz y lo más pleno posible junto con mi familia, porque también si uno no sana internamente, pues termina haciéndole mucho daño a la gente que está a su alrededor, ¿no? Y yo tengo pues todos los pretextos para ser la víctima perfecta, ¿no? Me pude haber tirado al vicio o a ya no trabajar, o que me dieran depresiones o cosas de estas. Y he tratado por todos los medios posibles de no hacerlo. Tengo una misión de vida todavía
que es vivir lo que todavía tenga, ¿no? Lo que me den, y hacerlo sin resentimiento. El día que, a ver, un día mi hijo, que ya tiene, ¿no? Que ha ido creciendo y ya conoce pues, la historia, no a profundidad, pero y yo siempre le he dicho, cuando tú quieras, hazme cualquier pregunta relacionada a esto y voy a tratar de siempre responderte con honestidad. En algún momento me dijo, oye papá, ¿y si algún día la policía pesca a los secuestradores y te los ponen enfrente, qué pasaría? Y le dije, mira, espero que eso ya nunca suceda, porque no quiero ya volver a revolver situaciones. Ojalá que los pesquen y los pongan en la cárcel y yo ni siquiera me entere, pero yo no quiero gestar o que salga de mí una personalidad o una sed de venganza que no está en mi naturaleza. Entonces, no sé si es perdonar, pero he hecho el mayor intento por olvidar. Bueno, yo creo que tu vida y todo lo que has sufrido es de gran ayuda para muchísima gente que en este momento está sufriendo de muchísimas cosas, ¿no? Uno de los temas ahora mismo en la sociedad es el tema de la soledad no deseada, la salud mental, soledad no deseada, que están intentando luchar para salir de ahí precisamente, ¿no? Una persona que está 290 días metido en una caja de 1,50 por 2 metros, pues la verdad es que sabe lo que es la soledad. Fíjate, ¿Cómo se puede eso? Fíjate que yo soy hijo único, como ya lo comentamos, y no es que haya sido un niño abandonado, pero los hijos únicos pues sí tenemos una infancia muy distinta a las grandes familias, sin duda alguna, ¿no? Si ahora lo veo con mis 2 hijos, como todo el tiempo están como cachorritos, ¿no? Que ha sido parte de un privilegio ver todo eso, cómo conviven, cómo juegan. A mí me gusta hacer mucho road trips, ¿no? Agarrar el coche y ir por la vida y por el mundo donde me lleve, y están acostumbrados a ellos estar 4, 5, 6 horas en un automóvil y no se aburren porque están en plena interacción y están jugando y están peleándose o lo que sea, ¿no? Los hijos únicos tenemos una infancia pues muy distinta, ¿no? Y hay momentos de soledad y tenemos que hacer uso de otras herramientas como la imaginación, por ejemplo, ¿no? Dentro de la caja, y eso a mí fue un tema que a mí odiaba, ¿no? El ser hijo único y no tener con quién compartir ciertos momentos, ¿no? Y dentro de la caja estuve como que buscando muchas herramientas que pudiera yo utilizar ahí, experiencias pasadas, y una de mis primeras conclusiones fue, a ver, el haber sido único en este momento es tu superpoder y tienes que aprender a volver a encontrarte y a volver a ser tu mejor amigo como lo eras cuando eras chico, porque la verdad es que yo nunca supe si iba a estar ahí 1 mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, ¿no? Pero dije, el tiempo que estés, pues vas a tener que aprender a convivir contigo mismo y a quererte conmigo mismo, ¿no? Porque es un tema que también tenemos muy olvidado y ahí redescubrí. Muchas veces vivimos para los demás, pero se nos olvida que primero tenemos que querernos y estar bien con nosotros mismos. Y yo mismo me volví mi coach motivacional. Si me caía, pues era el que me levantaba. En fin, y al día de hoy sigo valorando y me gusta mucho esa soledad. Te digo, me volví un poco más huraño, ya no soy tan social y yo no tengo problema en quedarme un viernes en mi casa a comer, hacerme una parrillada donde yo voy y compro los ingredientes, tomarme una botella de vino conmigo mismo, poner mi música. Eso mucha gente le tiene pánico. ¿Y eso cómo se hace? Pues aprendiéndote a querer, a valorar, a volar con tus pensamientos, con tu imaginación. No sé, probablemente sí, el estar 9 meses y medio sin hablar con un alma, porque con la única persona con la que hablaba era probablemente conmigo mismo. Sin volverse loco. Sin volverse loco, ¿no? Que eso sí a veces no me lo explico cómo sucedió. Sin duda salió un bicho más raro del que entró, ¿no? Pero ahora lo disfruto. La verdad es que no tengo problemas en decirlo, ¿no? La soledad, digo, todo en exceso es malo, ¿no? Pero el estar con un buen libro, simplemente yo me puedo quedar contemplando el jardín de mi casa 3 horas, viendo caer la lluvia y soy muy feliz. Y eso entiendo que para el mundo real es un tanto complicado. Pero mira, nosotros en la Fundación Vivo Fácil hemos hecho un documental que se llama La Sociedad de la Soledad.
donde intentamos que personas reales, hayan donado su tiempo, su intimidad, para que otros que están sufriendo el ritmo de soledad, que es la gran pandemia del siglo XXI, pues les pueda servir también para curarse, ¿no? Para salir de esa situación complicada, ¿no? Uno de los temas que se dicen es que la sociedad en general pues le diga a su vecino, que nunca se habla con él, que se baja en el ascensor y ni siquiera se dicen hola, Claro. buenos días, que le diga, oye, buenos días, ¿qué tal estás? Que escuche, ¿no? Pero tú ni siquiera tuviste esa forma de poder que alguien te dijera hola, buenos días, escucharte. Tú tuviste que hacértelo tú solo. Sí, Y fue, esa es la parte que creo que es importante que nos cuentes cómo alguien que se encuentra en esa situación compleja en la vida hoy puede ayudarse a salir. mira, fue un secuestro sin duda muy atípico. Te digo que yo creo que han ido perfeccionando con el paso de los años, de las décadas, su metodología. Y al no haber interacción, yo a ellos realmente los vi y no los vi 3 veces, bueno, 4 veces el día que me secuestran, que estaban vestidos como de militares, y no les podía ver absolutamente nada. Y luego 3 veces dentro de mi estadía en la caja, pero entraron rompiendo protocolos y vestidos con como trajes o monos bacteriológicos blancos, como los que vimos en pandemia, donde ni siquiera se les podía ver el rostro, tenían unos respiradores, en fin, no fue muy choqueante. La primera vez fue para meterme una golpiza, como el 4.º mes más o menos aproximadamente, y luego 3 veces para algo similar. Y toda la interacción que yo tenía con ellos era a través de cartas. Y ellos me respondían en comunicados en ordenador para que yo ni siquiera el día de mañana pueda identificar la letra. Y yo, como al primer mes, decidí romper esa cadena de estarnos carteando. Finalmente entendí que el juego de la negociación era fuera de la caja y que si yo metía mi cuchara o trataba de intervenir, probablemente iba a hacer un daño a lo que estaba sucediendo afuera. Y creo que fue una buena idea. Entonces no se gestó el famoso síndrome de Estocolmo, ¿no? Donde generalmente nace una relación de empatía entre el secuestrador y el secuestrado, porque de alguna forma el secuestrador también está secuestrado en esa casa de seguridad. Ellos están ahí 9 meses y medio vigilándote 24/7, y lo digo literal, ellos me estaban vigilando 24/7, y se entendería pues que de alguna forma pues les puedas caer bien o vean que pues, resistes y eres muy perseverante y con todo lo que te están haciendo, pues ahí ven que hay fuerza en ti y de repente pueden tener algún un gesto de humanidad, ¿no? La realidad es que nada de esto sucedió. Con todo y todo que te podría decir que no se gestó el famoso síndrome de Estocolmo, en algún momento de los 9 meses y medio que me dieron un poquito de mejor de comida o tuvieron algún tema de darme un libro o algo así, en el fondo sí tienes como ganas de agradecerles, ¿no? O sea, y mira que te tienen en una, literal, en una caja con 24, con música a todo volumen, con una luz terrible, sobre todo lo que te genera el cuerpo es cortisol, que es la hormona del estrés. Estás pasándotela ahí muy mal, 24/7, teniendo el peor de los sentimientos. Sentimientos que en mi vida había tenido, ¿no? De hecho, tuve ataques de ansiedad, tuve 4, nunca los había tenido antes. Mucho tiempo estuve pues muy preocupado con que pudiera caer en una depresión ahí dentro, ¿no? Porque de pronto se te empiezan a acabar los motivos y las razones por las que seguir luchando. Y yo debo decirlo, tengo del lado de materno, pues prácticamente el 99% de mi familia ha sufrido depresión. Entonces dije, este es el detonante perfecto para que a mí me dé ahí dentro, ¿no? Entonces era luchar contra esta tristeza. ¿Y cómo logré un poco no dejar que la oscuridad me absorbiera? Como te comenté, ya cuando vi que no iba a ser de horas, de días, pues tuve que de alguna forma hacer una estrategia y pues que comencé a hacer ejercicio. ¿No? Mucha gente dirá, ¿cómo pudiste hacer un ejercicio en unos 50x2? Pues te las ingenias, ¿no? Realmente puedes hacer sentadillas, puedes hacer lagartijas, puedes
trotar estáticamente, puedes caminar como león enjaulado en ese 1.50 por 2. Yo no hacía ejercicio antes del secuestro. Ahorita te acabo de comentar que para venir acá caminé más de 1 hora y media, ¿no? Y encantado porque, pues imagínate caminar en un lugar donde me da mucha paz y seguridad es un privilegio. Bueno, hice muchísimo ejercicio, al final eran jornadas de 7, 8, 9 horas, ¿no? Salí con 25 kilos menos, pero con unos músculos en las piernas que nunca había tenido. Tuve que tomar una decisión importantísima. A ver, yo soy católico por imposición geográfica. Nadie me preguntó de chiquito si quería ser budista, si quería ser católico, si quería ser judío, etcétera. Y ahí tuve que tomar una gran decisión de, pues, hago las paces, reconecto y transitamos este infierno juntos, o me peleo contigo porque ¿por qué me hiciste esto? No, como yo digo, los seres humanos realmente se enojan mucho con Dios cuando las cosas no nos salen bien, ¿no? Yo tomé la decisión de decir, tú no me metiste aquí, pero vamos a salir de esta juntos, ¿no? Entonces creo que la forma de reconectar espiritualmente con Dios fue pues un salvavidas en un mar abierto. Y algo muy importante, y que tiene que ver con algo que ya me preguntaste sobre el perdón, fue, tengo que capitalizar todas mis energías en las personas por las que yo quiero salir. Tengo que dirigir toda esa energía, esa fuerza, para que pues, todos los días trate de amanecer con la mejor actitud posible, y no en pensar cómo voy a descuartizar si llego a salir a estos malhechores que me tienen, y en la venganza. Y entonces yo creo que también eso ayudó mucho. Qué buena lección. A que cuando salí lo cumplí, ¿no? Digo, al principio tú no sabes cuántas veces me daba la vuelta en la fiscalía o la comisaría y preguntaba por mi tema. Debo decir que yo denuncié. El 90% de los delitos de secuestro no se denuncian por miedo. Yo, pese a que mucha gente me dijo no lo hagas por probables represalias, dije yo no puedo no denunciar, porque si esta misma banda en un futuro vuelve a secuestrar a alguien y yo pude haber detenido eso, no voy a poder dormir. No, yo creo que tengo este deber cívico, a lo mejor es imprudente, pero lo tengo que hacer. Bueno, has denunciado y aquí está el libro y aquí estamos precisamente intentando, has decidido que tu vida coge como bandera esto que te sucedió, algo extraordinario, para poder intentar ayudar a otros. Eso es de muy valientes, enhorabuena. Enhorabuena y gracias como miembro de esta sociedad en la que estamos, gracias por todo eso que estás haciendo por los demás, por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero con todo esto, volviendo un poco al origen, ¿cuántas cosas damos por hechas, verdad, en la vida antes de que suceda todo esto? Tenemos una familia, consideramos que todo es seguro, que todo evoluciona favorablemente, y de repente sucede esto. ¿Cuántas cosas damos por seguras, no? ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. Consideramos que todo es seguro, que todo evoluciona favorablemente, y de repente sucede esto. ¿Cuántas cosas damos por seguras, no? Mira, en un instante todo te puede cambiar de mil y un formas, no necesariamente tiene que ser un secuestro, ¿no? La vida va un poco por donde le va la gana. Y sí, como bien lo dices, damos por hecho todo. Pensamos que el tiempo, aunque sabemos que vamos a morir, pero por otro lado actuamos como si el tiempo fuera infinito. Y la verdad es una gran tontería. Por eso yo, una de las herramientas que también eché mano ahí dentro de la caja, cuando ya de plano el tema de la tortura del tiempo era durísimo y no sabía ya cómo iba a resistir más tiempo, ¿no? Porque aparte pues, pasaron todas las festividades, yo pasé Navidad ahí, cumpleaños de mi gente, el propio, yo cumplí ahí 38 años. Cuando ya no sabía cómo seguir resistiendo el estar en esa cajita por tanto tiempo, todos los días eran iguales, ¿no? El sufrimiento terrible. Me acordé de la frase de los Alcohólicos Anónimos que les ayuda muchísimo, que se llama el solo por hoy, ¿no? Y es una frase que empecé a aplicar ahí, y era solo por hoy voy a hacer mis ejercicios, mi rutina de ejercicios, me voy a leer los 35 hojas del libro que me dieron hoy. No es que no quisiera leer más, pero no sabía cuántos libros
me iban a dar, ¿no? No sabía qué tan vasta era la biblioteca de la caja. De hecho, me eché 21 o 22 libros, pero se ve que había más. Pero bueno, yo tenía que dosificar todo porque no sabía si me iban a seguir dando. Con la comida fue lo mismo, ¿no? Al principio me daban 3 raciones, los últimos meses era un plato de alubias para administrar 24 horas. Entonces, créeme que si alguien aprendió el valor de las cosas, fui yo ahí dentro, ¿no? De hecho, hablamos un poco del tema económico, ¿no? Al principio me agobiaba mucho, obviamente, que me fueran a matar, que me fueran a mutilar, pero de las pocas cosas que ellos me mandaron en un comunicado fue la cantidad que pretendían por mi rescate. Y era algo verdaderamente estratosférico, impagable, te lo digo con toda honestidad. Y eso por meses también era un tema que pues me preocupó muchísimo, porque yo decía, o se van a dar cuenta que no se puede pagar y me matan aquí, o pues mi familia conseguirá, no sé, el 60, 70% de esta cantidad, perdiéndolo todo, pidiendo préstamos, y voy a salir quebrado, sin nada, ¿no? Entonces eso, salir a la libertad, pero haberlo perdido todo, era un tema que me agobiaba muchísimo, ¿no? Perder tu trabajo, perder tu casa, perder tus comodidades, no poderle proveer a tus hijos y todavía quebrar a tus papás, ¿no? Pero por ejemplo, en el mes 7, que tuve un cambio de chip, completamente dije, a ver, tengo 37 años, tengo una carrera universitaria, tengo 2 posgrados de administración de empresas, tengo un networking muy amplio y he demostrado, llevo 7 meses acá y no soy ningún bruto, ¿no? Pues aunque, o sea, lo importante es preservar mi vida, mi actitud, y aunque salga sin nada, pues empezaré en un Uber y en un par de meses tendré 2 y 3, o si no, ya tenía una lista de amigos a las que irles a tocar la puerta, así tuviera que trabajar 3 turnos. Entonces le fui quitando importancia a esas cosas que tanto me agobiaban. Y qué importante es el decir, si he llegado hasta aquí, puedo empezar de cero, de nuevo, porque lo importante son otras cosas, ¿no? Pero a los 38 años, en ese momento, decía, empezar de cero era impensable, ¿no? Claro. Y un poco que decías de las pequeñas cosas que damos por hecho. Por ejemplo, ayer que estábamos caminando acá por Alcalá, por la Puerta de Alcalá, de pronto me volteo y veo un cielo precioso de estos que tienen en Madrid ustedes, entre rosado y morado, y paro a mis hijos que estaban viendo todo menos el cielo y les digo, por favor, dense esos 3 minutos para voltear arriba y dense cuenta que esto es maravilloso, y muchas veces los mejores regalos de la vida son gratis y no los vemos, ¿no? Eso es lo que he tratado también de inculcarles, ¿no? De que se den cuenta que hay un mundo maravilloso que pensamos que siempre va a estar ahí, y esa es la gran mentira que nos hacemos siempre. Pero claro, dices, yo voy a empezar aunque sea en un Uber, pero tienes a toda la familia, y cuando toda la familia pone todo el patrimonio para salvar a su único hijo, es una situación compleja, muy complicada. Mira, sucedieron cosas, pues no sé, yo creo que al final se alinearon los astros. No puedo dar muchos detalles sobre el tema, pero se llegó a una negociación impresionantemente buena. Se pagó muchísimo menos, por supuesto, lo que exigieron al principio, y luego toda la demás puja. Y dentro de todo, pues sí nos dieron un golpe económico importante, pero afortunadamente, de cierta forma, hemos podido mantener nuestro nivel de vida, y a 8 años de distancia, pues no hemos tenido otra que seguir trabajando, seguir construyendo, seguir yendo para adelante. Y dentro de todo el horror que yo me visualicé y me mentalicé dentro de mi encierro, cuando salí, afortunadamente, las cosas no estaban tan mal como yo lo pensé. Y eso también es un regalo que me hizo Dios, el universo, y lo cual pues estoy muy agradecido, ¿no? de poder seguir viviendo de alguna manera como vivía antes. ¿Y cuál fue ese momento, Alberto, en el que dijiste, esto ya ha cambiado para siempre? Esto ya nunca va a ser igual el resto de mi vida. Híjole, el punto de inflexión, ¿no?
Mira, yo, yo veo las personas porque también algo que yo me he propuesto es platicar con muchas gentes que han vivido una situación como la mía. Yo he hecho muchas cosas que otros ex secuestrados no han hecho. Generalmente la gran mayoría no quieren volver a hablar del tema. Es más, a muchos ex secuestrados les he dado mi libro y yo creo que el 97% no lo han leído porque para ellos es como remover algo que ya no quieren volver a enfrentar. Y parte de mis herramientas hoy en libertad para vivir bien precisamente ha sido enfrentar, 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 enfrentar. De todos estos ex secuestrados con los que yo he platicado, me he dado cuenta que los que estuvieron menos tiempo son los que salieron un poco más afectados, porque no tuvieron el tiempo de procesar todo lo que les sucedió. Yo estuve 9 meses y medio que también, como te comento, es como haber estado en un útero artificial gestándose un nuevo ser humano, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que realmente era un milagro el que yo fuera a salir, porque lo dudé muchas veces ahí, me prometí que si realmente un día se abría esa puertita y volvía a sentir el aire y esa libertad tan anhelada, pues iba a ser un cambio en mi vida, que ya no iba a volver a ser el Alberto de antes. No porque fuera malo, simplemente decidí que sería una tontería el estar al filo de la muerte para regresar a ser la misma persona. Y desde ahí creo que pues ya veo la vida de una óptica completamente distinta. Yo creo que en el momento que se abrió esa puerta, ¿no? Aunque el proceso de gestación fue en esos meses. Yo tuve un accidente y estuve como 2 meses y medio en la UCI, sedado. Y cuando me desperté, pues todo el mundo decía, va a cambiar. Después de este accidente, Javier va a cambiar. Y pasó un sacerdote por allí y comentó y dijo, no va a ser así. Una persona es como una casa, donde los muros son los que son, y eso no se puede cambiar, porque si tocan los muros, la casa se cae. Puedes modificar ligeramente los tabiques de dentro, pues hacer reformas, puedes retocar esto, pero no puedes tocar los muros. ¿Tú qué opinas de esto? Pues mira, han pasado 8 años y sin duda hay veces que el viejo Alberto vuelve a tocar la puerta, ¿no? Y de repente en un momento de conciencia dices, ¿lo dejo entrar o no lo dejo entrar? No, tampoco es que ha habido un cambio radical de 180 grados, pero sí modifiqué muchas cosas de mi forma de ser, sin duda alguna. A ver, cuando yo salí, después de 290 días sin hablar con absolutamente nadie más que conmigo y rezar, y sobre todo tuve muchos diálogos con Dios, salí, te puedo decir, y no es una exageración, casi levitando. De hecho, a los pocos días me hicieron una misa donde un padre amigo de la familia, que de hecho fue de los que llevó el rescate del dinero, me pidió que diera unas palabras. Yo la verdad en ese momento no tenía muchas ganas, pero bueno, me pusieron el micrófono literalmente aquí y lo que me salió fue decir, yo no estuve en un secuestro, yo estuve en un retiro espiritual 290 días con Dios. Y durante 3 o 4 meses estuve en esta espiritualidad donde ya no tenía ganas de volver a hablar mal de nadie, ni de criticar a nadie, ni de decir apodos, porque aparte yo tengo un humor negro muy particular y parecía ya que me iba a ir de beato, ¿no? De hecho, incluso ya un tiempo después mi esposa decía, ¿cuándo regresa el Alberto que yo dejé, ¿no? Porque sí estaba demasiado pues luminoso, ¿no? Se puede decir. Con el paso del tiempo ha habido muchos cambios, ¿no? Por supuesto, luego tuve un periodo de mucha irritabilidad, ¿no? Porque pues yo tuve que contener todas estas emociones y sentimientos en un hoyo express, porque aparte dentro del reglamento de la caja no podía gritar, no podía patear, no podía hacer un berrinche. Entonces imagínate, pues no estallar 9 meses y medio, ¿no? Porque los primeros meses fui el reo perfecto porque tenía muchísimo miedo de que entraran y me golpearan y lo que sea, pero con el paso del tiempo me fui envalentonando, ¿no? Al punto que por eso me golpearon, porque vas perdiendo un poco
miedo al miedo, aunque se oiga un poco extraño. Porque tú entraste sin fe, por lo que cuentas entraste sin fe, no eres una persona con una fe excesiva, entraste en la caja sin fe, ganaste o te apoyaste en la fe, en Dios, en Cristo, Pues mira, estando dentro de la caja. yo al final del día sigo teniendo, soy a ver, ya creía en un ser superior y no le pongo tanto un nombre a mi creador, ¿no? Realmente no creo que los católicos tengamos la verdad absoluta de quién es el Dios verdadero, ¿no? Entonces, soy un poco más abierto en ese sentido. Pero sin duda de creer en él y respetarlo y sí se gestó una relación, digamos, mucho más intensa, ¿no? Y te digo que hubo un momento como en el mes 5 donde yo de pronto perdí todas las ganas de vivir durante 3, 4 días. Ya Fundamental. el tema fue ya de tristeza, de ver que esto no acababa nunca. Aparte ellos no me decían cómo iban las cosas afuera, tal. Y durante 4 días literalmente me dejé morir. Y yo quiero pensar que fue una señal de Dios. Hubo un punto donde en esa cajita de pronto logré ver a un par de centímetros la silueta de mi hijo, donde no me dijo absolutamente nada, donde me conectó con la mirada y en ese momento entendí que no podía dejarme quebrarme ahí. Podrían ellos matarme, podrían pasar una serie de cosas fuera de mis decisiones, pero de lo que dependiera de mí no. La visión de tu hijo te hizo tener sentido, darle sentido a la vida. Así es, y de hecho las rutinas que hacía ahí dentro, ahí las dupliqué, ¿no? Podría decirme gente, pues es que es el déficit de sueño, yo dormía 3, 4 horas máximo ahí porque, bueno, las incomodidades en una caja de estas, no creas que había ningún tipo de servicio. Los últimos meses ya dormía encuerado en el piso, o sea, realmente sí me eché 9 meses y medio durmiendo absolutamente nada. Entonces podríamos pensar que también fue una visión de mi cabeza, pero yo quiero darle un sentido espiritual que me ayudó muchísimo a seguir adelante. ¿Y sigues manteniendo la fe? Mira, esos niveles te mentiría que sí, pero no podría ser un mal agradecido, ¿no? Ahora ya recuperé la libertad, ya salí vivo, ileso, afortunadamente, ileso también mentalmente, o eso creo yo, y ahora me olvido de ti, ¿no? Estoy muy bueno para pedir favores cuando el mundo está muy complicado y ahora, pues cada quien para su lado. No, a ver, en la caja yo creo que me echaba 500 Padres Nuestros diarios y 500 Aves Marías, y te digo, sobre todo, dialogaba mucho tiempo. Cuando hacía ejercicio, sobre todo, que lo que más hacía era caminar por toda esta cajita y todo el tiempo estaba en constante comunicación con él. Ahora, pues los mismos tiempos de la vida que ya retomé, pues no me dan, ¿no? Me hubiera ido a un monte y a una cueva y a lo mejor, pues sí, estaríamos en contacto, pero bueno, nunca fue la idea. Pero sí, a ver, hay 2 máximas que tengo diarias. Cada vez que amanezco es gracias por este día, por esta oportunidad. Y en las noches trato por lo menos de hacer lo mismo y si hay un tiempecito o algo que decir, pues tener un diálogo ahí rápido con él. Y siempre estoy agradecido por esta segunda oportunidad que me dio. Pero sí, no cambiaron mis hábitos, no voy más a la iglesia. Yo entendí, o esa es mi reflexión, que no tienes que ir a un templo para encontrar a Dios. Dios está realmente en tu corazón. Entonces creo que seguimos con una comunión y una comunicación bastante buena. El otro día, Alberto, claro, es muy difícil visualizar esa situación que se vive, ¿no? El otro día yo entré en mi calendario y me fui al 29 de noviembre del 2016. Digo, ¿qué hacía yo ese día? Porque yo me quedé muy impactado con tu historia, ¿no? ¿Qué hacía yo ese día y qué hice durante los meses siguientes que mientras tú estabas en esa caja, ¿no? Con sonido, pequeñita, ahí, digo, no. Es complicado, es muy difícil. Alberto, ¿cuál fue la emoción que en aquel momento a ti te costó, digamos, más difícil para ti controlar? Porque desde fuera es muy complicado todo, es muy difícil de ver
¿Cómo Mira, se puede vivir allí, no? yo creo que los dos sentimientos más terribles que tuve ahí dentro fue la ansiedad, que de alguna forma se detonan de la incertidumbre, y la tristeza. No, fueron dos anclas muy pesadas que cargar ahí dentro. Y vivir en un constante sentimiento de ansiedad es terrible, ¿no? Cuando tuve estos 4 episodios ahí, y lo comento en el libro, si hubiera tenido probablemente el utensilio, la herramienta para infligirme daño, tal vez lo hubiera hecho, porque pierdes completamente la cabalidad. Si hubiera tenido con qué infligirme, con qué hacerme daño, lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, estos tipos son tan profesionales que incluso hacen que el quererte suicidar o algo así sea verdaderamente imposible. Yo nunca llegué al punto de pensar en suicidarme, pero sí lo tenía en la mente como una estrategia por si algún momento del cautiverio ya fuera insostenible vivir, ¿no? Porque yo digo que un secuestro es el verdadero infierno en vida. Y la tristeza, como te comenté, pues por el antecedente familiar, por el sentir todo este tiempo, aparte, sobre todo al principio, no solo cargaba con mi dolor, sino con el dolor que yo pensaba le estaba generando a mi familia. Entonces era como un tótem, ¿no? Tenía cargado a mi esposa, a mis hijos, a mis papás. Entonces me estaba hundiendo en este fango de desolación y de tristeza, hasta que hubo un momento de luminosidad que dije, tengo que dejar de cargarlos, porque no hay forma de drenarles el dolor. Eso no existe. Si existiera, adelante, ¿no? Que me inyecten la sonda y que yo les quito ese peso, pero eso es una gran tontería. Tengo que trabajar en todos los sentidos para estar yo bien, para que si llego a salir me vean bien, y ellos, yo sé que afuera estarán haciendo lo propio. Pero eso de estarlos cargando al principio a todos fue verdaderamente horrible. Fíjate que no hubo mucho enojo, porque lo pude mantener muy bien. Y gracias a, de alguna forma, también el miedo y la prudencia me salvaron la vida. Porque si en algún punto hubiera sido más visceral, en algún momento los hubiera confrontado, pues yo no sabía si había 5, 6, 7 personas afuera y realmente cuáles hubieran sido las consecuencias. Entonces, creo que dentro de todo me supe moderar bastante bien para tratarlos de tener a ellos afuera de la caja y yo en mi lugar seguro, que eran esos 4 muros. El modelo fue un modelo de destrucción psicológica de la persona, y logras salir de esa destrucción psicológica, como tanta gente ahora mismo está viviendo otro tipo de situaciones, bien por drogas, bien por soledad no deseada, como hablábamos antes, bien por alcohol, pues situaciones muy complejas que están viviendo y que les destruye, ¿no? Y que después hay que reaprender, hay que salir de ahí y hay que reaprender a vivir. ¿Tú cómo reaprendiste después a vivir de nuevo? Mira, la primera decisión que tomé a los pocos días de recuperar la libertad fue, yo necesito irme a otro lugar que no sea México para de alguna manera empezar este proceso de sanación, de recuperar el tiempo perdido con mis seres queridos. Y de hecho tomé la decisión de venir aquí a España. No estuve más de 4 meses, pero bueno, fue un tiempo muy importante donde pude de alguna forma empezar a retomar mi vida. Desde el momento 1 que salí, también tuve mucha humildad y le dije a mi familia, yo en este momento me siento bien y creo que estoy bien, pero yo no tengo ningún problema en tomar una terapia psicológica, y si de plano ustedes creen que tiene que ser mucho más allá, pues también podemos acudir a un psiquiatra. No sé que en España, pero en México todavía los psicólogos y los psiquiatras para algunas familias está medio mal visto, ¿no? Lo asocian con gente con severos problemas mentales. Yo lo dije en su momento, no tengo problema. De hecho, por varias semanas
estuve yendo con una tanatóloga, que fue la que ayudó a mi esposa en los meses que yo no estuve. Y muy curioso porque la tanatóloga en un momento dado me dijo, ya llevamos un par de sesiones, yo no sé qué diablos hiciste dentro de esa caja, pero te desarmaste, te volviste a armar, te desarmaste, te volviste a armar, y dentro de todo te ve muy bien. Tú lo que necesitas es otro tipo de terapia, porque ya le estaba hablando de problemas anteriores a, ¿no? Y me dijo, eso te recomiendo una persona para tratar eso, pero con el tema de tu cautiverio estás en un porcentaje de la población muy pequeño que puede de alguna forma lidiar bien con este trauma, ¿no? Y por primera vez oí una palabra que desde la fecha ya escucho mucho, que es la famosa resiliencia, ¿no? Y me dijo, tú eres sinónimo de ello. ¿Y qué sucedió aquí en España? Algo que yo me prometí en la caja fue, si salgo, quiero que mis hijos conozcan esta historia, aunque sé que va a ser desgarradora y fuertísima, y es una historia aparentemente de terror, pero también yo la he convertido en una historia de amor, porque fue ese amor hacia ellos, hacia mi familia, lo que me dieron las fuerzas para seguir adelante. Por supuesto, no llegué a España y empecé a escribir, ¿no? Yo creo que tenía que pasar todavía tiempo para que yo tuviera pues ese valor de volver a confrontar el infierno. Mas, sin embargo, empecé a escribir pequeñas cosas, ¿no? Y los llevaba al parque y ahí empecé a hacer mis pequeños pininos que luego de alguna forma incorporé a... Y algo así, una historia así, fue lo que hiciste para llegar a la editorial, ¿no? Algo así, enviar un pequeño escrito y ahí te conocieron, ¿no? O algo así. Fíjate que ya estuve toreando, ¿no? Realmente empezar a escribir la historia. Te digo, había fragmentos de ideas, reflexiones, pero esto no había una secuencia. Viene la pandemia y dije, bueno, ya no puedo seguir pateando la lata como hicimos en México, ya no hay pretexto y pues esta pausa la tengo que nuevamente aprovechar a mi favor. De pronto me puse a escribir en forma el libro. Digo, para ser un autor también hay que darle mucha dedicación y tiempo, ¿no? Un libro no sale en tiempos libres, porque eso yo creo que es una falacia. Y cuando empecé a escribir la caja, de alguna forma me llegó una convocatoria, o alguien me mandó una convocatoria, que había una editorial en España, Media Luna, que en ese momento se llamaba Lo que no existe, que estaban haciendo o recopilando historias de pandemia. Y justo yo acababa de hacer un texto que se acaba de hacer un poco viral, donde yo pues, le mandaba a mis amigos, a mis conocidos, pues cómo lidiar con el encierro después de lo que yo viví. Entonces dije, bueno, no pierdo nada, se los voy a hacer llegar y pues a lo mejor lo seleccionan para este libro que van a publicar. Afortunadamente les gustó, me publicaron y ya cuando el libro estuvo más en forma, empecé yo a buscar editoriales y dije, bueno, ¿por qué no mandárselos a ellos? Tal vez hay interés. Creo que aparte mi historia en un país como España, donde la verdad se vive muy bien y muy seguro, pues puede tener un impacto distinto a México, porque mi historia en México es la clásica historia que nadie quiere escuchar, nadie quiere enfrentar, nadie quiere confrontar, porque es muy dura y porque es como la pesadilla de todos los que vivimos ahí. Entonces, aunque ya tenía en avanzada también una propuesta bastante interesante de una editorial pues de las grandes, ¿no? De estas internacionales, mandé el texto a Media Luna, les gustó, me dijeron, creo que acá hay una oportunidad, creo que nos puede ir muy bien. Y hablé con una escritora que en México es muy famosa, que es Ángeles Mastretta, bueno, acá también es bestseller ya a nivel mundial. Y me dijo, mira, yo te recomiendo que lo hagas en España, va a haber otro recibimiento, sigue tu corazón, ¿no? Que también siempre digo que eso es importante en la vida. Y fue como terminamos haciéndolo acá y creo que fue un verdadero acierto. Y desde ahí, que fue en mayo del 2023, pues no he parado en ningún aspecto, promocionando el libro, dando conferencias. Pero lo que te puedo decir
y algo del proceso de sanación fue que para mí, aunque el libro fue pensado para mis hijos, que por supuesto todavía no tienen la edad suficiente de leerlo, y de alguna forma quiero que no lo lean nunca, pero pues es un legado y un vestigio para ellos, sin darme cuenta fue la mayor catarsis de mi vida. Fue un proceso que duró más de 3 años, porque me volví un completo perfeccionista, le dediqué 4 o 5 horas diarias, y fue un trabajo muy intenso. De hecho, era un libro aún mucho más largo. Aquí en España me dijeron, tenemos que cortarlo, tú tienes, hazlo tú, ¿no? Fue dificilísimo, porque yo digo, fue como arrancarle un bracito y un bracito al bebé. No, siempre puedes hacer una saga, ¿no? No, de hecho hay un proyecto, ¿no? Que es precisamente la vida después de la caja, ¿no? Porque no salí ese 14 de septiembre del 2017 y ahí acabó la historia, ¿no? Un poco lo que me has preguntado, pues cómo se retoma la vida después de un trauma tan fuerte, ¿no? Y yo creo que tengo mucho que platicar, pues, de todas estas aventuras que han sucedido desde entonces, y sobre todo creo que puedo ayudar a muchísima gente que está sufriendo algo fuerte, provocado por cualquier situación, ¿no? De hecho, le comentaba a la editorial hace unos minutos antes de entrar al aire que pues me han escrito gente que lo ha leído, que verdaderamente cuando dudo por qué comencé esta locura y por qué sigo en ella, es mi combustible que me vuelve a llenar el tanque, ¿no? Y ha habido uno en particular, un mensaje que me mandó un lector que decía: estuve a punto de quitarme la vida, leí tu libro y decidí ya no hacerlo. Entonces, fíjate, ya ha tenido suficiente valía el libro, ¿verdad?, cuando te llegan estos mensajes. no, es algo indescriptible, ¿no? A ver, mi familia al principio, pues sí hubo una negativa de por qué vas a publicar tu libro, por qué lo vas a hacer público, porque al principio yo les dije, bueno, voy a escribirlo, pero es nada más para nuestra tribu, ¿no? Y luego de repente decidí pues llevarlo al mundo, ¿no? Porque creo que hay mensajes muy poderosos que pueden ayudar mucho. Y al principio no lo entendían, y al principio estaban hasta un poco molestos. Aparte, este libro no solo habla del secuestro, sino que pues en todo este tiempo que yo estuve ahí metido, pues hago muchos flashbacks y hago mucha reflexión de mi vida desde que soy niño, ¿no? Porque pues también durante ese periodo de cautiverio, pues lo utilicé para arreglar muchas cosas que estaban mal de mi vida, muchos temas inconclusos con familiares, etcétera, ¿no? Alberto, ¿y qué le dirías a alguien que está metido en su propia caja, aunque no sea física? Pues creo que siempre se puede salir adelante, siempre haya voluntad, motivos, fe. Sí, evidentemente hay veces que nos estamos ahogando en un vaso con agua, pero bueno, como dice el dicho, ¿no? Ver el vaso medio lleno, medio vacío, y sí se puede salir adelante. Yo soy ese ejemplo, ¿no? Es un poco también el tema por el que me gusta promover el libro, hacer las conferencias, decir, yo estuve en el infierno y verme aquí, ¿no? Y soy más libre y más feliz que antes de haber sufrido este suceso. Y he decidido también vivir sin miedo, que creo que eso también es muy importante. Yo no creo que tenga el síndrome del superviviente, ¿no? No es como que ya me pasó algo malo y estoy exento, no. Todos los días te puede suceder algo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero el tiempo que me quede, vivirlo bien, vivirlo con la gente que quiero estar, y atreverme a hacer cosas que si no hubiera sufrido esto no las hubiera hecho, ¿no? Eso también, el casi morirte te da esa libertad de ser quien pudiste ser, y eso yo creo que lo he aprovechado mucho. Claro. Y si hoy, Alberto, tuvieras que definir tu vida en 3 palabras, ¿cómo la definirías? Una vida de película, sin duda alguna, ¿no? Una vida de película. Una vida de película. De horror, pero también de aventura, también de resiliencia, también de mucho amor, ¿no? Y de que de todo se puede salir. Y ese es, a ver, yo siempre lo digo, no dejes que ninguna persona o circunstancia tenga el poder de arruinarte la vida. Tú eres el guionista de tu propia historia, tú eres el único que le puedes meter mano a ella.
yo podría decir es que estos secuestradores me arruinaron mi vida, me arruinaron absolutamente todo. A ver, yo no, por supuesto no tengo nada que agradecerles a ellos, pero sí a raíz de esta experiencia descubrí un Alberto muy tenaz, muy perseverante, muy fuerte, muy emprendedor, que no sabía que existía. Mm. Ya para terminar, porque tenemos una hora y ya estamos en esos límites, pero en tu libro he leído unas frases que me han emocionado, que me han encantado también, y me gustaría que tú las interpretaras. Dices, mi miedo más grande no era morir, sino perderme a mí mismo. Sí, pues que en algún momento dado perdiera mi identidad, perdiera las ganas de vivir, no que me mataran, sino que yo perdiera esa energía de salir adelante, de perder mi esencia o que ellos me quitaran mi esencia. Mm. Hay otra que dices, a veces el silencio puede gritar más fuerte que cualquier palabra. Es que yo tuve que aprender a gritar en silencio ahí dentro y eso fue terrible, ¿no? Y de hecho hoy cuando tengo problemas fuertes, porque no se han acabado, grito en silencio. He aprendido a ser una persona más, aparentemente más contenida, pero Mm, el silencio grita, el silencio retumba y el silencio tiene eco. mm. Dices, no elegí lo que viví, pero sí he elegido qué hacer con ello. Pues un poco lo que comentábamos antes, simplemente capitalizar la experiencia. No puedo borrar el pasado, sí puedo reescribir el futuro y ya que viví esta experiencia, pues sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Borrar lo malo, quedarme con lo bueno, seguir para adelante. Y Alberto, hoy para esas personas que se encuentran atrapadas, rotas, que no ven salida, ¿qué verdad les transmitirías tú? ¿Qué les dirías? Pues encuentren sus razones, encuentren sus motivos, saquen esa tristeza, esa frustración, ese odio a través de la escritura, a través del deporte, a través de las bellas artes. Siempre hay una manera de canalizar de manera positiva algo que tenemos podrido ahí, aparentemente podrido ahí dentro. Eh, yo vuelvo a lo mismo, pues soy un ejemplo de resiliencia y que se puede salir adelante siempre. Y Alberto, ya para terminar, para aquellos que necesiten de ti, que digan, quiero hablar con Alberto, quiero enviarle un mensaje, quiero que me cuente algo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues estoy en redes sociales, en Facebook como Alberto de la Fuente, pero realmente la red social que más utilizo hoy en día es Instagram y se llama precisamente La Caja 290 días y trato de tener ahí pues interacción con todos los que tienen la curiosidad de conocer un poco sobre el libro, sobre mi vida y ahí constantemente estoy publicando cosas de mis reflexiones personales, no todo tiene que ver con el secuestro, sino con mi visión de vida que hoy tengo, ¿no? Y bueno, desde que empecé a escribir ya se ha vuelto una especie de vicio y entonces constantemente estoy ahí poniendo cosas que creo que son bastante interesantes y logran pues abrirle los ojos a las personas y darles cierta perspectiva que probablemente no veían de la vida. ¿Y algún mensaje que quieras trasladar que no te haya preguntado, ya para terminar? No, pues nuevamente muy agradecido de estar aquí en tu programa, en tu entrevista, en tu podcast y en España, que es el país que me abrió las puertas con La Caja y a raíz de entonces ha habido un recorrido muy interesante que creo que ha tocado muchos corazones. Pues Alberto, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a nivel personal, pero muchísimas gracias también como miembro de esta sociedad, que necesitamos gente valiente como tú, que quieren transformar estas experiencias duras y amargas en oxígeno, en aire para la gente que lo está pasando mal. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, encantado. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor
Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo.